Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hace días no estoy con ustedes, he estado muy ocupada y sacando mi tiempo para otras cosas también, porque hay que poner cada cosa en su lugar y por eso he estado ocupada en estos días. Yo no pierdo mi tiempo nunca cuando yo estoy por aquí desaparecida, porque estoy en otras cosas que también son importantes. Así es que los saludo a todos, deseo que donde quiera que se encuentren estén bien, en cualquier ciudad que se encuentren dentro de Estados Unidos, también por allá por Centroamérica, que por cierto están muy mal con el tiempo, inundaciones por Honduras, por todos esos países de Centroamérica andan muy mal. Y también por los lados de Europa, pues gracias a todos que siempre sintonizan, pues a través de estos videos de YouTube, pues con esta servidora y nos comunicamos y nos entrelazamos para poder compartir. Así que un saludo para todos. Saben que tenemos la luna llena, una luna muy interesante. Esta luna que es la última luna llena, la superluna de Castor de este año 2024. Esta es la última luna. Ahora vendrán más lunas llenas en el próximo año. También en diciembre tenemos una luna llena, pero esta es la última superluna llena, la cual es la luna llena de Castor, como les sé decir. Traerá mucho movimiento, como siempre les digo, la luna, especialmente la luna llena, es de mucho movimiento, de muchas también causas que viene la luna, también movimiento en la tierra, movimiento con la naturaleza, alterando también las energías de la tierra. Es muy importante saber que estas superlunas traen una misión que cumplen alterando tantas cosas también que pueden alterar la energía hasta en la humanidad. Por eso es muy importante saber que las fases lunares son muy interesantes para nosotros también los seres humanos. Y esta es la última luna de, no, de noviembre, que es la que tenemos ahorita, la luna de Castor en noviembre, pero es la última luna del 2024. Esta luna que de verdad nos trae muchas señales, yo podría decir, señales, acontecimientos que nos pueden traer también para el 2025. Son como aprendizajes que nos traen y avisos para el 2025. Ya saben que todo lo que tiene que ver con señales y todo eso es muy importante prestarle atención. Una superluna como la es esta también es una luna llena de superluna llena de castor, como se le llama, y está bautizada así, igual que todas las demás superlunas que hay durante el año. Son bautizadas no por la astronomía, que está supuesto a la astronomía ponerles un nombre, más bien al contrario, es una luna que se bautizan por todos los nativos norteamericanos que hacen estos bautizos poniéndole a las lunas, la superluna de esto, la superluna de lo otro. Y bueno, esta superluna de noviembre es la superluna de Castor, la última luna de este año 2024. Ahora bien, también quiero decirles que la luna tiene una conexión muy importante con el mar y también con la tierra. Pero la luna llena tiene una constante relación con lo que tiene que ver con el mar. Esta luna la podemos aprovechar para muchas cosas. Primero, porque usted debe tener sus cristales, debe de lavarlos, debe de limpiarlos para que traiga estos cristales para que los ponga afuera con la luna, que si vive en un apartamento, no tiene a dónde ponerlo en la parte de afuera, póngalo en su ventana, en un ladito que le entren los rayos de la luna. Aunque la luna ya está entrando el día 14 a las 12 de la noche, está ya en función, ya a las 12 de la noche viene siendo el día 15. Así que tenemos la luna llena por 7 días, esta superluna, que es la última luna que estamos teniendo en este año, como se los repito. A veces hay que repetir mucho las cosas porque luego las personas están preguntando y pues hay que repetirles. Un buen maestro, así como explica las cosas para que la gente pueda aprender. La luna tiene este resultado tan grande, esta conexión tan grande con el mar,
Y además de eso, es una interacción, podemos decir, en este movimiento que tiene la luna llena y también un movimiento que tiene que ver con el ser humano. También muchas veces emocionalmente se puede ver que es una luna sencilla, pero puede también como alterar las emociones en ciertas personas, no en todas. Por eso hay el decir que dicen que hay personas lunáticas, porque hay ciertas emociones que se despiertan con estas fases lunares y más con la luna llena. Por eso es importante aprender y además provoca también estas como conductas extrañas en las personas, en ciertas personas. No solamente conmueve las emociones, sino que también refleja una conducta un poco extraña en ciertas personas que también pueden ser muy tocadas por esta energía lunar. Como les digo, tiene una gran conexión con el mar, la luna, con la tierra. Si usted tiene mar, aquí donde yo estoy en la Florida, tenemos mar por todas partes. Hay mar en donde quiera, hay mar aquí. Está bien, hay que tener cuidado porque cuando se va al mar, ya muchas cosas pueden pasar por el mar, pero es una buena forma también de poder estar cerca del mar. No tiene que meterse al mar si no quiere, sino simplemente ir por la tarde o a cualquier hora y tener esta conexión también usted con estas energías que tienen que ver con el mar y con la luna y a la misma vez con la tierra y el sol, porque son todas estas conexiones que hace que la luna sea también algo especial para nosotros, como algo que nos regala la naturaleza, que nos regala el cosmos y que tenemos tantos regalos bellos que nos da también la naturaleza y también los regalos que nos da Dios, porque estos son regalos que vienen del cielo. Así es que esto de la luna que estamos viviendo ahora, quise traerles hoy este poquito de enseñanza de la luna y saber que si usted vive cerca del mar, pues camine cerca del mar, puede también hacer cualquier tipo de ejercicio que está cerca del mar, es sentir esa conexión de esta agua del mar o la arena del mar, también esta conexión con la luna. Así que también el sol que calienta la arena y el mar por el día y la luna le da también este toquecito bonito de energía linda para la noche. Así que usted no debería de perderse la energía de la luna en estos días. Cualquier día usted puede visitar al mar si tiene mar cerca. Aquí hay mar donde quiera. Y hay mar en otros países también. Hay también lo que se llaman los ríos dulces. Toda agua, ya sea dulce o ya sea salada, conecta mucho con la luna, pero máximo también la agua del mar. Estas aguas del mar, una gran conexión que hacen con la luna. Y bueno, ahora bien, estamos a día 15. Esto quiere decir también de que la luna nos trae señales, nos trae acontecimientos para que vayamos preparándonos para el futuro. Aquí muchas personas han hecho algunos insultos porque dicen que yo dije que ganaba Kamala y que Kamala no ganó. Kamala sí ganó. Que le robaron las elecciones a Kamala está comprobado. Eso está comprobado, comprobado, comprobado y van a ver ustedes lo que van a saber para que vean que tanto esta servidora como muchas otras personas videntes, otras tarotistas se han comunicado conmigo y me han dicho a mí me han insultado mucho también y yo, igual que usted, pude ver que era Kamala Harris que ganaba. Yo sigo diciendo que le robaron las elecciones y yo hablo claro y preciso aquí que fue robada las elecciones. Aquellas personas que dicen que no pego un contenido están muy equivocados porque este canal sí tiene predicciones cumplidas de verdad. Y aquí en este canal se ha dicho las cosas tales como se deben de llamar por su nombre y también con conocimiento de causa. Así es que esto trae alguna cola por ahí que vamos a estar viendo, pero les traeré un video explicando todo este contenido en el futuro, o sea, ya mismo, en cualquier momento, porque deben de saber lo que se está acercando. A partir de hoy 15, recuerden que les he dicho también que el próximo año, que es el 2025, está movido por el 5. ¿Por qué por el 5? Solamente porque trae 5 veces, 5 trae el número
que viene próximo, para el próximo año, está movido por el 25, que viene siendo 5 veces 5. Entonces, a la misma vez también viene siendo el número 9 en la numerología. El último número que está en la numerología para este año 20 o 2025. Ahora bien, cuando estamos hablando de los acontecimientos que se nos espera ver para los próximos días, no vamos a esperar a que vayamos a decir, yo me siento tranquilo porque voy a estar sentada esperando que llegue el 25. Eso no es así. A partir de ahora, que esta es la última luna, super luna llena de este año 2024, comienza este movimiento y acción para todos los acontecimientos que vienen, que son bastante grandes, por cierto, bastante complicados para el ser humano y para el mundo entero, en la humanidad. De eso les voy a hablar al respecto después en otro video, porque lo que aquí se dice, sí se dice con estricta seguridad y con conocimiento y con seriedad y respeto. Así es que lástima a las personas que tienen envidia y que se agarran de ahí para estarme escribiendo diciéndome que no pegó una, que todo era falso, que no ganó Kamala. Kamala sí ganó y le quitaron las elecciones y eso está comprobado, comprobado de que las elecciones fueron robadas. Pero no se preocupen, que van a estar escuchando más noticias y van a estar viendo más cosas, que van a estar saliendo más acontecimientos. La prueba viene en camino y ustedes la van a ver. Como sí había razón en la que ganaba era Kamala. Que le quitaron las elecciones es otra cosa. Y ustedes dirán, y todavía sigue esta señora de loca, así como saben hablar, diciendo, lo sigo diciendo, lo sigo afirmando, lo sigo diciendo en todas partes donde yo vaya, que le robaron las elecciones a Kamala. Y no solamente lo digo yo, lo dicen analistas políticos, grandes analistas que son de la política lo saben decir. Y lástima a aquellas personas que tiran saliva aquí en el YouTube, que vienen y dicen cosas que no son para llamar la atención. Son personas pobrecitas que siempre están llamando la atención para hacer como un llamado de atención, para hacer el centro, para que los miren, para que no les ignoren, para que vean que están allí presentes. Y eso de verdad es una pobreza espiritual de una persona, para que haga todas estas cosas que hacen. Pero aquí se ha dicho sí. Ahora, hay personas que nunca dijeron que ganaba Donald Trump y sin embargo están diciendo ahora que dijeron que ganaba Donald Trump. Ahora hay otra cosa que dicen que los migrantes votaron por Donald Trump, que lo habían dicho. Dicen por ahí que habían dicho, que habían hecho una predicción que iba a ganar Donald Trump porque los migrantes votaban por Donald Trump. Es una equivocación muy grande. Estamos en Estados Unidos de América, de Norteamérica, y aquí los migrantes que no tienen papeles no pueden votar. Aquí solamente votan los ciudadanos americanos. Aquí no votan los migrantes. Un gran error de una persona que diga que han votado los migrantes. Tenemos que ser derechos para hablar las cosas como deben de ser, porque yo digo que le robaron las elecciones a Kamala Harris, pero tampoco puedo decir que es que los migrantes votaron por Donald Trump. Eso de verdad es falso. Eso es falso porque ningún migrante puede votar si no tiene la ciudadanía. Entonces, los elecciones fueron robadas de otra manera, pero no porque pusieron a los inmigrantes que votaran ni porque los migrantes vinieron a votar, porque si una persona no tiene papeles no puede votar y eso es de verdad justificado y es así como son las leyes dentro de Estados Unidos. Entonces, eso es una mala información que les dan a ustedes en todos canales que hablen, porque eso no es verdad. Hay otras cosas que han hecho y vamos a ver para que ustedes vean la verdad, va a salir a la luz. Yo he dicho que hay muchas oscuridad y la oscuridad siempre va a querer comerse la luz de la divinidad. Todas las personas que tenemos luz vamos a ser atacadas por los oscuros. Tienen que entender toditos ustedes en su casa, de su familia, de sus trabajos, de donde quiera que estén. Cualquier persona que está entregada a hacer sus cosas espirituales, a orar, a rezar y acercarse a Dios,
Por supuesto que van a ser atacados por la oscuridad, porque esos son los demonios, esos son los hijitos de los demonios que atacan. Entonces, toda persona que usted escuche que está hablando mentiras y diciendo cosas o escribiendo cosas en cualquier lugar de donde las puedan escribir, eso quiere decir que son personas que están alimentándose de la semilla del mal. Entonces, pobrecitos, hay que mandarles muchas bendiciones, hay que mandarles que ojalá puedan arrepentirse con tiempo para que se arrepientan, porque hay que arrepentirse a veces. Cuando la persona se arrepiente de corazón, Dios les sabe dar otra oportunidad. Pues eso les traigo hoy de la luna y lo que está pasando también con todas estas cosas que están habiendo, pero no se preocupen, que les voy a traer a un chat bien explicado para que estén atentos. Aquellos que me quieren muchísimo, tengo muchísimas personas que me adoran, que me quieren, y yo doy para ustedes todo lo mejor. Entonces pónganse a escuchar lo que yo les traigo, que se los traigo con el alma, que se los traigo de verdad para que se preparen. Y deben de irse preparando. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir qué es lo que viene. En el próximo video que les traiga les voy a dar explicación, así que estén atentos, porque deben estar atentos a los acontecimientos que se avecinan y que usted no los está esperando, que usted no están preparados, que usted ni siquiera sabe lo que está viniendo, porque ya todo está dicho. Ustedes creen que ya todo está dicho, no es así. Hay muchas cosas que vienen. Ahora mismo tenemos muchas inundaciones por Centroamérica, por otras partes. Igual vamos a tener viendo desastres también allá en España, en Europa, en Francia. En Canadá van a haber muchas inundaciones y muchas pérdidas también de vida. Así que presten atención para que estén atentos a estar a salvo y escuchando los consejos y orientaciones que se los trae Moira Victoria, con conocimiento, porque yo hablo con seguridad, hablo con conocimiento de causa y no estoy tomándome ningún trago por ahí para poder hablar de más, porque siempre ando tranquila y cuerda para traerles la información como debe de ser de una persona profesional. Hoy los dejo y les digo gracias a todos por extrañarme, por sus mensajes que me mandan, y estaré con ustedes pronto. Vamos a aclarar muchas cosas en el próximo video que les traiga, porque es bueno para que ustedes estén atentos a todo y sepan de todo. La familia universal de acá debe de saber muchas cosas para que también puedan saber que no todo lo que brilla es oro. Pues gracias, los quiero un montón, se me cuidan y estamos acá, y Moira Victoria por mucho rato estará aquí. Y que me sigan envidiando, pues que se queden sin hígado. Ahí es donde está la cosa, que todas las cosas, yo soy la que digo que la divinidad existe, yo soy la que digo que la justicia divina existe, y soy la que hablo del karma, causa y efecto. Después vamos a hablar porque hay causas y efectos también que van a caer para muchas personas en todo el mundo. En este planeta llamado Tierra no se queda nada que esté oculto. Todo sale a la luz. Suscríbanse a este canal. Gracias por estar aquí. Regálenme un like si les gusta lo que les traigo. Y para consulta personalizada, que estoy bastante llena así, puede siempre buscar información en nuestra página web. Ahí está la página web, debajo de los videos están los enlaces, y usted de allí toma la decisión que usted quiera hacer, pero siguiendo las instrucciones de nuestra página web. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. Deseo que estén bien y también que estemos compartiendo en el próximo video, si así Dios nos los permite. Hasta entonces.